Bien, ya estamos de regreso en este su programa Lo que pasó por BTV Canal 32. De inmediato pues darle paso a nuestra entrevista con el precandidato a diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, Roger Pujols, y actualmente consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Bienvenido, Rogers. Muchas gracias a ustedes por su invitación y por permitirme compartir con la audiencia tan temprano. Tempranito. La verdad es que para nosotros es un placer, siempre destacamos, ¿no? Lo interesante que se ha tornado este proceso electoral por la cantidad de jóvenes, por las propuestas que tienen y sobre todo en la circunscripción número 1 que hemos visto propuestas muy interesantes como la tuya que reflejan temas de tanto interés como son la salud mental, como es el tema de vivienda. Así que de manera general a mí me gustaría que tú me hables qué te motiva a aspirar y cuáles son tus pilares en caso de ser electo como diputado. Claro, reiterando mi agradecimiento a ustedes por la invitación. Mira, la verdad que yo pienso que República Dominicana está en una coyuntura de transformación. Está en un momento de transformación en el que debe dar ese salto al desarrollo que ya hace algún tiempo debimos haber dado. Y en el marco de esa coyuntura de transformación, pues yo he pensado que he escuchado también a otros candidatos, no es algo novedoso, pero he pensado que quedarse al margen contribuye, refuerza la crítica que nosotros hacemos del político que nos gobierna, del perfil del político que nos gobierna. Y he dicho, bueno, yo siempre he tenido esa vocación hacia lo público, siempre he tenido esa semillita de gubernamental, que materialicé por primera vez en el año 2020 y he decidido correr por una posición para el Congreso de la República como diputado, partiendo de que quiero ser parte de las reformas estructurales que deben tomar cuerpo a partir del año 2024. Yo creo que cuando nosotros no, como bien lo decía Platón, no lo digo yo, pero pienso que cuando nosotros no ocupamos, no copamos los espacios de toma de decisión, lo toman otros que tal vez no tengan las capacidades de nosotros y sus decisiones nos afectan a todos. Entonces, en mi caso personal, soy abogado, soy egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, complementé mis estudios locales con maestría en Derecho de los Negocios Corporativos en la Universidad de Nueva York, para la fecha entre las 5 mejores escuelas de Derecho de Estados Unidos, maestría en Derecho de Administración del Estado, maestría en Ciencia Política, ambas de la Universidad de Salamanca, maestría en Derecho Tributario de la Universidad de Georgetown y maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que cursé de forma presencial en el año 2019. Y complementé también esa parte académica con la parte netamente de ejercicio profesional en oficinas de abogado con importante presencia en el mercado dominicano como Squire Sanders Dempsey, la única oficina norteamericana con presencia en el territorio dominicano, y otras firmas locales como Seibel Dargam, Enríquez y Herrera. Y fungí como gerente legal durante casi 8 años de una empresa multinacional energética con presencia en el este del país y en otros países del Caribe y de la región de Centroamérica. Entonces creo que... ¿Te rendió el tiempo, Roger? Sí. Creo que conjugando todo eso y atando eso al tránsito de la investigación, de la academia, que también me gusta, soy profesor de Derecho de las Obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del Mercado de Valores, y he publicado 2 libros, uno en materia de régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica y otro en materia de derechos fundamentales e integración europea. Creo que, habiendo transitado ese camino en lo privado y añadiéndole la experiencia pública que he tomado en los últimos 3 años en mis funciones en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, donde he podido ver la parte del impacto local de las decisiones del presidente Abinader y del ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, pues creo tener una propuesta interesante y un perfil en alguna medida diferente, porque también he procurado darle un poco de legitimidad al perfil del político, o sea, que nosotros nos alejemos de la queja, del lamento de que el político no trabaja, de que el político... Correctamente, y que yo creo más bien, más que corrupción, el problema del político dominicano es más de ineficiencia que de corrupción, en mi criterio. Pero sí, que somos ineficientes, que somos corruptos, que no trabajamos,
Yo creo que hay gente también que se lo buscan al elector correctamente, para los procesos. correctamente. Yo creo que en mi caso estoy tan convencido de que las cosas pueden ser diferentes que no estoy ni siquiera dispuesto a, digamos, poner en el mercado electoral mis convicciones de forma tal que tenga yo mejor rendimiento electoral. Entonces, creo que se puede hacer las cosas diferentes. En base a esa experiencia del sector privado que tú mencionas y la que tienes ahora en el sector público, que en comparación a la privada es mucho más corta. Sabes que la dinámica del Estado es totalmente diferente a lo que es el ejercicio privado del derecho y cualquier entorno del manejo y análisis de la aplicación del derecho en el privado es diferente al público. Y desde el Palacio, donde tú estás, se puede conocer en gran manera decisiones macro que trascienden hacia las demás instituciones que componen el engranaje económico y funcional del Estado Dominicano. Haciendo una simbiosis tú de lo que tienes del privado y el público actualmente, ¿cuál es la propuesta que tú has diseñado para tu candidatura en la circunscripción del Distrito Nacional? Mira, yo creo que el ejercicio del derecho en general es, puede ser, como mencionas tú, pero hay otra realidad, que es que en mi caso particular, que ejercía mucho derecho administrativo, que es el derecho que regula las relaciones entre el Estado y los particulares, pues también vi la interacción y el poder del Estado solo que desde otro ámbito. Yo fui, como te comentaba, gerente legal de una multinacional energética y como tal ejercía uno de las actividades del sector eléctrico que está definida por la Ley General de Electricidad como servicio público. Entonces, el servicio público, por definición, le compete y le corresponde al Estado. Se reserva al Estado la prestación de ese servicio y en alguna modalidad, pues la delega o la concesiona, pero sigue siendo una actividad reservada para el Estado. Es decir, que yo he podido ver el rol del Estado, cómo incide el Estado en los mercados desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de entrar a la función pública. Y en el marco de esa experiencia, de esa conjugación de experiencias, pues hemos diseñado un plan de gestión legislativa que se enfoca en 3 ejes transversales que son juventud, clase media y sectores vulnerables, y un tercer eje que es industrias reguladas, que es lo que refería anteriormente, energía, banca, finanzas, valores, seguros, agua, correos. Y en el marco de esos ejes transversales, pues tenemos varios ejes temáticos: vivienda, salud, educación, protección del medio ambiente, equidad de género, sobre todo en lo atinente a la extensión de la licencia de paternidad, aunque ese proyecto ya va bien avanzado en el Congreso Nacional, remozamiento estructural del sistema fiscal dominicano y y control migratorio a través de estrategias sostenibles. Respecto de esos ejes, y cuando se cruzan con un eje transversal, entonces diseñamos alguna que otra propuesta. Por ejemplo, el tema de incentivo a la vivienda joven. Ahí tenemos los ejes de vivienda, el eje temático de vivienda con el eje transversal de juventud. Y el tema de incentivo a la vivienda joven responde a la realidad de que el 78% de los dominicanos que están empleados formalmente ganan menos de 30,000 pesos. Y el joven, por un tema hasta biológico, pues tiende a ganar menos que quien es más adulto. Lo que yo propongo es un incentivo, una especie de incentivo doble para el joven que se apresta a materializar ese sueño de comprar vivienda, partiendo de una realidad: el Estado no puede solventar, no puede solucionar el déficit de vivienda, ni le puede, correcto, ni le puede regalar tampoco una vivienda a todo el mundo. Pero creo que el Estado está para situarse del lado de la materialización de ese sueño de vivienda. Y me parece que, aunque no tenemos ningún programa gubernamental definido ni diseñado para el segmento joven, pues el tema de la creación de un incentivo al impuesto a la transferencia inmobiliaria, por un lado, o en su defecto una exención o que se pague sobre el excedente, del precio de vivienda de bajo costo, creo que sería en el momento, si tú lo tomas en el momento en que un joven va al banco, tiene que sacar 50, 60, 70 mil pesos de su bolsillo para pagar un impuesto, creo que puede ser un incentivo interesante. Y segundo, el tema de un programa de financiamiento
con tasas diferenciadas para jóvenes de menos de 35 años que se apresten a comprar su primera vivienda para uso habitual, que cumplan con ciertos requisitos de vivienda. Claro, y son proyectos que son sostenibles en el tiempo. Claro. Y también, por ejemplo, eso toma mucho la cultura, que particularmente, siempre lo menciono, la cultura que tenemos muchos dominicanos, que queremos que nos regalen las cosas. O sea, claro, yo creo que el Estado está para garantizar o para crear las estructuras para que nosotros podamos conseguir las cosas y quizás facilitarnos ciertos accesos, ¿no? Porque al final el Estado no es un barril al que le vamos a ir sacando dinero para que vaya supliendo las necesidades de cada uno de sus ciudadanos. 100%. Y con el tema de la vivienda, quiero añadirte, es tu tema, pero te decía fuera del aire que me marcaba mucho, también el tema de los alquileres. O sea, un joven poder independizarse conforme su salario es prácticamente imposible. Y hay países más desarrollados como Dinamarca que, por ejemplo, tienen un precio tope, ¿no? para los alquileres. O sea, tienen regulado el aumento de los alquileres, que es un tema que inclusive la ley de los alquileres está siendo discutida en el Congreso. Sí. Y a propósito de eso, Jasmeli, ahora que tú mencionas ese ejemplo de Dinamarca, esa propuesta está respaldada por experiencias internacionales, porque en el caso de Colombia establecieron precisamente este año el programa Jóvenes Propietarios. El presidente Petro tiene un corte bien definido y puso en marcha un programa esencialmente destinado a financiamiento. No tiene beneficios impositivos. Y España también el año pasado puso en marcha un plan de acceso a la vivienda, en el que abordan tanto el tema de la compra como el tema de los alquileres. El incentivo español también incluye alquileres. No, bastante interesante. Un tema que sí nosotros siempre lo conversamos es sobre la salud mental. Eso también lo hemos visto dentro de tus propuestas. Y sin duda, pues el tema de la salud mental limita de cierta forma a los ciudadanos, lo que provoca situaciones, genera mayores índices de violencia, menos grados de productividad. ¿Cómo entiendes tú que contribuirías al tema del mejoramiento de la salud mental desde el Congreso Nacional? Mira, en República Dominicana nosotros tenemos más homicidios por intentos, por conflictos de convivencia, que por intentos de atraco. Tenemos más personas heridas anualmente por riñas, por disputas, que por intentos de atraco. Eso da cuenta de que hay un problema de convivencia en República Dominicana, y uno se da cuenta no solamente en los videos que circulan en las redes, sino tan pronto uno toma el volante de un vehículo, cualquiera de nosotros incluso, que somos gente... ¿Todos los días? Claro, no necesariamente somos somos personas con tendencias violentas, pero uno se inquieta mucho cuando toma un volante. Y pareciera que es un tema de redes sociales, pero no lo es. Ayuda a tomar agua, porque realmente sí, salir en la capital es un tema. Y la realidad es que la dinámica de las estadísticas da cuenta de que no es una percepción, de que cada año se incrementa la tasa de homicidios por conflictos de convivencia. Entonces pienso yo, claro, esta es una propuesta a largo plazo, porque contempla un tema de reeducación, que no es fácil. Reeducar una población probablemente es más difícil que educarla, pero tiene una arista que depende mucho de la niñez, y consiste básicamente en la creación de una plataforma de manejo de emociones desde la niñez escolar para enseñarle a nuestros niños los valores de la empatía, los valores de la humanidad, y ver en alguna medida cómo esos niños se convierten en replicadores, en voceros en sus hogares, porque educar al adulto, como he dicho ya, creo que es un poco más complicado, de esos mensajes de empatía, para ver si nosotros en algún momento tenemos la tranquilidad emocional que tanto demanda esta sociedad, y que no necesariamente se traduce ni en pelea, ni en una riña, sino en una vulneración tal vez de tu paz un domingo, cuando tu vecina te da una tanda desde las 5 de la tarde, de Ana Gabriel hasta las 10 de la noche, o lo que sea, cuando el vecino se te aparca en el parqueo tuyo. O sea, es el tema de fortalecer el respeto al derecho del otro. Fíjate una cosa, Roger, mucho se habla del rol del legislador en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y normalmente lo que se critica es el tema de que van muchos solamente a levantar la mano, y levantar la mano, como es de conocimiento público prácticamente, levantar la mano cuesta unos millones cuando hay que aprobar o desaprobar proyectos o hacer oposición a cualquier posición política
sea del oficialista o sea de la oposición. Eso tiene todo un engranaje de manejo de intereses que se ve como un nicho prácticamente de delincuencia de cuello blanco. Hay que ser claros. Pero hay un rol muy importante que lo juega el Congreso y es el rol de fiscalizador. Fiscalizar es la última instancia a nivel de una etapa del control, no solamente de los fondos públicos, sino del accionar de muchos funcionarios del Estado. Y la ley lo define así. Para ti, el rol fiscalizador que tiene un legislador, ¿qué importancia tiene? Y si tienes alguna línea de innovación sobre esto para que se motive aún más en el Congreso y no se incline a un interés particular. Bueno, con el tema de fiscalización, esa es una pregunta de primera, porque con el tema de fiscalización, yo he llegado al punto, tal vez de mis reflexiones, de pensar que si hiciéramos una pausa y dijésemos, no se aprueban más leyes en República Dominicana, no se aprueban, pues probablemente la República Dominicana pueda seguir funcionando con las leyes que tenemos actualmente. Porque son muchas. Demasiadas. Son muchas. Cada área tiene una. Ahora, si tú te haces la pregunta, ¿hay algún nivel de correspondencia, si fuera mínimo, entre esa labor legislativa que te lleva a producir incluso una ley para disponer un día del compadre, con el rol de la fiscalización del Poder Legislativo, en el caso particular mío de la Cámara de Diputados? Y yo creo que no la hay en ningún sentido, porque la fiscalización ha tenido, el rol de fiscalización en el Congreso ha tenido un rol netamente político, ha tenido un matiz netamente político. Yo quiero interpelar, yo quiero fiscalizar, pero cuando es a un funcionario que no responde a mi grupo partidario o mi grupo de interés. Pero cuando es al mío, no. Y lamentablemente y desafortunadamente, nosotros los que decidimos involucrarnos y tomar partido en el ámbito político, tenemos que tener conciencia de algo. Nos van a fiscalizar, nos van a cuestionar, nos van a criticar. Si yo no tengo tal vez piel para eso y no tengo el nivel de democracia suficiente para entender que eso es parte a su vez del ejercicio democrático, pues tal vez la política no sea para mí. Entonces el rol de fiscalización es fundamental, porque cuando le demos al rol de fiscalización un carácter institucional, cuando yo te llame para fiscalizarte, que no sea porque hay un compadre, algún amigo que quiere tu posición o que tiene un interés en lo que tú estás haciendo. O que la línea del partido sea otra cosa. Correctamente, o que sea una disposición partidaria. Pues cuando nosotros prescindamos de ese matiz, entonces la fiscalización se convertirá en una herramienta de desarrollo, de democracia. Y para mí la fiscalización definitivamente es un rol, la verdad que los tres son cruciales. Claro. El legislador es un gran ejercicio, y no el legislador dominicano, sino en general. Pero el rol de fiscalización está, porque el rol de legislar y el rol de representar, por el solo hecho de tú estar en la Cámara ya estás representando, cuando votas por una ley de alguna forma también estás legislando, pero el rol de fiscalización está muy quedado atrás. ¿Tú crees que desde ese punto todavía, siguiendo la misma línea de la fiscalización, tú sabes que para fiscalizar hay que conocer, hay que leer, hay que estudiar, y el estudio, y más que tú con la impronta que tienes de toda la preparación que tienes, también conoces que en el Congreso una buena parte apenas son bachiller, apenas, por ser conservador. En tu caso, tú vas con una preparación que si se pudiera repartir algunos de ellos, un poquito más suave fuéramos aquí en el Estado Dominicano. ¿Tú entiendes que ellos tienen que mejorar, o el Senado, que veo que hizo una alianza con España para capacitar a esos legisladores, se deben capacitar por comisiones como se divide, o ellos, a través de la ley, deben exigirle que vengan con cierto nivel de preparación, ya que ni la Constitución lo establece? Mira, es una pregunta polémica, una pregunta interesante. Yo pienso, al margen tal vez de la preparación que yo haya podido adquirir en el desarrollo de mi vida, yo pienso que imponer restricciones de preparación sería una limitante muy onerosa desde el punto de vista democrático. Por eso creo yo que el legislador ha sido lo suficientemente sabio, el constituyente ha sido lo suficientemente sabio y pone requisitos de edad
Y básicamente requisitos, como se conoce, de minimis. Ahora bien, yo sí creo mucho en la formación y me gusta mucho el ejemplo de lo que fue la Escuela Nacional de Administración Pública francesa. Creo mucho en la capacitación, creo que la Cámara y el Senado de la República deben promover la formación de sus integrantes, pero ¿qué sucede? Cuando tú eres legislador y llegaste sin formación, pues ¿qué te puede mover a formarte? Eso también es un tema ahí del huevo y la... Es una decisión personal. Ya. Correcto, del huevo y la gallina, ya es una decisión personal. Pero yo sí creo, el ejemplo de formación y capacitación por comisiones, de que tal vez para tú participar de ciertas comisiones tengas que tener algunos requisitos cumplidos, porque eso no limita necesariamente el acceso al cuerpo legislativo, que es un tema incluso hasta de índole constitucional, pero sí resguarda en alguna forma la participación que vas a tener correctamente en algunas áreas, correcto, en algunas áreas tangibles. Es muy trascendente. Sí, la verdad que sí, la verdad que Fíjate, sí. Roger, hay dos temas que han generado bastante puntos encontrados, por así decirlo, que son el anticipo y las tres causales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que se ha venido desarrollando respecto al anticipo una corriente más o menos homogénea, en el sentido de que a mí personalmente yo me defino como una persona, como institucionalista, y el anticipo era un impuesto temporal. De hecho, podríamos incluso cuestionar la legalidad del anticipo. La realidad de las finanzas es otra, de las finanzas públicas es otra. Te dice que sin anticipo las finanzas públicas son completamente insostenibles. Pero yo hace unos meses explicaba que el grueso del anticipo es cubierto por grandes contribuyentes. Y en los grandes contribuyentes pagar el anticipo no tiene el mismo impacto que en un salón o en un negocio pequeño, micro. Una pequeña empresa. Correcto, porque el anticipo al final es simplemente una forma de pago de un impuesto. El anticipo no es un impuesto, sino que es una forma de pago. A las grandes empresas no le afecta su flujo de caja y representan el 80% del anticipo. Hay que pensar de alguna forma en eliminar esa forma de pago para el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Hacer un acuerdo especial para esas áreas. Claro, correcto. y te lo digo porque en mi caso, por ejemplo, como emprendedora, sé también la carga que eso viene representando. Claro. Y que realmente desmotiva bastante, primero, a la formalización. Completamente. Y segundo, a que muchos jóvenes se decidan a iniciar sus proyectos, que prefieren quedarse dentro de... Y me parece a mí que es un tema que debe abordarse en la reforma integral en materia fiscal que debe tener lugar a partir del año 2024, igual que todos los incentivos que hay que eliminar y los que hay algunos sectores que se aprestan a poner ahora a partir de alguna que otra ley, como la ley de turismo náutico. Yo creo que no es momento de hablar de incentivos por ahora, hasta que nos sentemos a conversar sobre la reforma fiscal integral. Totalmente. Sobre las tres causales. Las tres causales es un tema también muy polémico, muy debatido. Yo en particular estoy de acuerdo con dos de las causales, con riesgo de vida de la madre y con imposibilidad de vida extrauterina. ¿Por qué no con la violación? Porque yo no he encontrado ninguna experiencia internacional que conjugue en el marco del debido proceso la atribución de responsabilidad penal a un violador, porque estamos hablando de una violación, con los tiempos de la gestación biológicos. Los tiempos biológicos de la gestación en su máxima expresión son 9 meses, pero de esos 9 meses tú no tienes los 9 meses completos para abortar, sino que dependiendo de la legislación te lo ponen en 2, 3, 4 meses como mucho. 4, sí. Entonces, en ese tiempo yo no he logrado conjugar, no he logrado ubicar una experiencia, ni he llegado tampoco a una conclusión de cómo en ese tiempo le atribuyo responsabilidad por un hecho penal a una persona de forma tal que pueda yo, como mujer, abortar. ¿En qué se traduce eso, en mi opinión? En un estado de inseguridad contra la propia mujer. Porque si tú abortas por una violación y posteriormente se identifica o se deduce que no hubo violación, ¿dónde te deja eso a ti como mujer?
Si esa es una de las causales, es porque es una causal de exención de responsabilidad, es porque sin esa causal habría responsabilidad. Entonces habría responsabilidad penal para la mujer. Entonces, ¿en qué punto estamos? Yo creo que es un tema que hay que sentarse a pensarlo. No es un tema exclusivamente limitado a 3 causales. A mí me gustaría ver una ley de regulación del aborto que incluya publicidad, que incluya acompañamiento, que incluya responsabilidad penal por el falso testimonio médico, que incluya la prohibición de comercialización de los restos fetales. Es decir, que es un problema mucho más amplio. Yo creo que ahí también tendría que entrar la educación sexual, que se ha convertido en un mito en nuestro país, ¿no? Sí, en alguna medida sí. No sé si necesariamente en una ley del aborto, sino que eso tal vez tiene que ser... debería ser un tema de... Puede ser más de política pública. Puede ponerse, claro, sobre la mesa en algún momento. Pero debería. Definitivamente. Tenemos las tasas de maternidad más altas, de maternidad infantil más altas de Latinoamérica, y la maternidad temprana se traduce en interrupción educativa, y eso se traduce a su vez en reciclaje, repetición del círculo de la pobreza de nuestras niñas más pobres. Totalmente. Mira, realmente, como te dije al principio, es bastante interesante escuchar las diferentes propuestas. Esto permite que el elector pueda cambiar el mito de yo escojo el menos malo, sino entre yo voy a escoger lo mejor y quien realmente pues pueda responder a mis necesidades. Así que eso es lo que estamos viendo contigo. Felicitamos tu iniciativa y de verdad es que agradecemos muchísimo tu participación el día de hoy en este espacio. A ustedes. Sí, muchas gracias. A ustedes.